Bueno, aquí estoy ya con mi entrevista central y vamos a conversar con la doctora licenciada Aracelis Almanzar. Ella viene desde el Centro Fisioterapéutico AMAR, CEFAMAR. ¿Cómo estás? Muy bien, Aracelis, un gusto de estar por acá. qué bueno tenerte acá. Eres médico fisioterapeuta. Exacto. Primero te pregunto, para que la gente entienda, ¿por qué médico y licenciada? Sí, realmente yo estudié medicina primero y siempre me gustó la medicina de servicio. Desde que me gradué he estado trabajando en el Darío Contreras, en la emergencia del Darío Contreras. O sea, es una emergencia que duré aproximadamente 20 años trabajando allá, en esa área. Ahora estoy en otra área, pero siempre me ha gustado la medicina en la que tú puedes servir. Después me pude ver que la fisioterapia es una forma de darse mucho más todavía. Es apasionante porque tú puedes ayudar a los pacientes en todos los ámbitos, no solamente en el área física. Qué bueno, porque para trabajar en emergencia, 20 años en emergencia del Darío Contreras, hay que amar ser médico, hay que ser apasionado. Mira, quiero también compartir con nuestros amigos y amigas televidentes el hecho de que este centro que tienes, me explicabas, porque yo casi nunca hablo mucho con el invitado, porque ya yo sé previamente que es un invitado bueno, que va a darle buenos datos, y que lo que ofrece son ofertas reales y buenas. Pero quise saber si simplemente das terapia para adultos o das terapia de manera general. Realmente la terapia es abierta, es de manera general. Te explicaba fuera de cámara que en un principio quise poner un centro exclusivamente para envejecientes, pero como el país no tiene cultura de darle a ese sector, de apoyarlos, de ver sus necesidades, de suplírselas, dije, bueno, si abro un centro nada más para ellos, pues me voy a morir de hambre. Entonces quise abrirlo abiertamente para todo tipo de terapia, adultos, niños, envejecientes, adultos medianos, mayores, para todo público, mujeres, hombres, para todo público. Todo aquel que tenga una necesidad de rehabilitación en el orden físico, ahí puede encontrarlo. Bueno, pero entonces yo creo que tú le digas a nuestros amigos televidentes, ¿por qué esa pasión de trabajar con adultos, envejecientes específicamente? Bueno, ¿alguna experiencia? Sí, diría que desde niña realmente me gustó mucho ayudar a las personas. Recuerdo cuando yo tenía aproximadamente 10 años de edad, había una persona con cáncer terminal, y yo soy de un campo de La Vega llamado Las Cabullas, y esa señora, una señora envejeciente, el cáncer da un dolor, como todo el mundo sabe, terrible, y ella le gustaba que yo fuera porque cuando yo le pasaba las manos, ella decía que se mejoraba. Sí. O sea, a mí siempre me gustó trabajar con las personas más necesitadas y con ese sector. Hoy día mi madre también tiene Alzheimer y realmente hay que tener un gran corazón, mucho amor para poder atender ese tipo de pacientes. Bueno, entonces ya, ustedes conociendo por qué nuestra doctora y licenciada en terapia está empeñada en trabajar en terapia de adultos, entonces empecemos a conversar ya realmente cuáles son esas principales afecciones físicas, porque vamos a hablar de físicas y de emocionales, sí, ¿verdad? Y de psicológicas, que tiene un paciente envejeciente. Y con qué cuadro se encuentra ante sus familiares, llámese sus hijos, los que les quedan al lado, los que están a su cuidado, qué es lo que está pasando, qué le está afectando a adultos que están quedando solitos. Sí, realmente hay mucha falta de humanidad, de cariño, de entrega. Nosotros mismos, los hijos, somos desapegados con nuestros padres, con nuestros mayores, nuestros abuelos, y los vemos como un estorbo. Lamentablemente he visto esa realidad en muchos hogares. Cuando yo estuve formándome como fisioterapeuta, pude notar que eso también me motivó a querer hacer un centro donde yo pudiera darle atención a ese sector tan desposeído de la sociedad. Veía como muchos envejecientes iban a tratarse una lesión X, ya sea un problema de rodilla, cadera, cualquier lesión física, y mientras hacían los ejercicios se quedaban paralizados, conversando con
con don Juan, don Antonio, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Y yo le decía, además de conversar, también trabaje. Me di cuenta esa necesidad que tiene el envejeciente de socializar, porque está olvidado en su propia casa. Incluso esas terapias le encantaban porque veían una forma no solamente de trabajarse físicamente, sino también emocionalmente. O sea, sí, nuestros envejecientes tienen carencias nutritivas, carencias emocionales, carencias físicas, carencias en el orden de la salud en sentido general. O sea, muchos pacientes, muchos envejecientes no tienen sus medicamentos. Por eso la OMS ha clasificado al envejeciente, toda persona que tiene de 60 o más años, y lo clasificó en un orden cronológico y también dependiendo de las deficiencias que el paciente tiene en todas estas esferas física, psicológica, mental, emocional y social. Según la OMS, todo envejeciente que tiene mayor de 60 años a 74 años es considerado un adulto de edad avanzada, y de 75 a 90 son considerados personas viejas o ancianas, y mayor de 90 personas grandes, viejos o longevos. En función de del desacondicionamiento físico, emocional, social, etcétera, los ha catalogado como adulto mayor sano. Es este adulto que son los menos, que llegan a una adultez tardía y no tienen ninguna patología y solamente tienen el desacondicionamiento propio de la edad, que caminan más lento, que tal vez tienen una hipoacusia, o sea, oyen menos, que hablan ya más pausado, ese tipo de cosas, pero no tienen una enfermedad de base que realmente los invalida, o sea, son totalmente independientes. Y tenemos el paciente que es enfermo, el adulto mayor enfermo, que es este mismo paciente anterior con el agravante de que tienen una patología, ya sea crónica o aguda de base, por ejemplo, un diabético, un hipertenso, etcétera. Y también está el adulto frágil, que ahí es donde ya vamos a comenzar con ese adulto vulnerable. El adulto frágil es aquel que tiene de 80 o más años, pero que además puede tener una discapacidad mental, un Alzheimer, un Parkinson, etcétera, que puede tener una condición social, que viva solo, que no tenga sus comidas, que no se nutra bien, que no tenga quien le dé los medicamentos, etcétera. O sea, y está el adulto ya geriátrico complejo. Este es el que tiene que tener 3 condiciones, además de ser mayor de 80 o más años, tiene que tener 2 condiciones más para que sea totalmente complejo, o que tenga un Alzheimer, una enfermedad mental, cualquiera que sea, o que tenga una condición social o emocional de base. O sea, estos 2 últimos son realmente 2 personas ya que son, la primera es con una independencia, una dependencia leve, pero el otro es totalmente dependiente. Sí. Y lamentablemente muchos ancianos, según un estudio que hizo ONAPLAN, el 34% de los envejecientes de nuestro país viven en la indigencia. O sea que, y se estima que para el 2000 la población en nuestro país va a ser, por cada 5 adultos, cada 5 dominicanos habrá un adulto mayor. O sea, lo que significa que vamos a tener una población bastante elevada, porque la calidad de vida ha ido aumentando. Anteriormente, en los años 80, nosotros teníamos que la calidad de vida, las expectativas de vida de un ser humano, hablo de mi país, eran 63 años. Sí. Ya para los 90 y el 2000, a mediados, es 68. Y hoy día está en 73 años. Claro. Inclusive, o sea, eso significa que cada día vamos a tener personas más ancianas. Claro. Y eso significa un gran reto para nuestras autoridades y para nosotros mismos también como hijos, como personas, porque no todo debemos dejárselo. Eso te iba a decir. Quizás nosotros nos caracterizamos aquí en A Tu Salud, y por eso la gente, tenemos una gran audiencia, un gran taller de personas adultas y jóvenes que nos ven, que nos siguen, porque nosotros queremos de verdad aumentar la calidad de vida de la gente. O sea, esa es la intención principal de este programa. Pero sobre todo, estamos hablando de valores familiares. Exacto. ¿Qué pasa? Si en una familia, y te voy a preguntar, quizás ese padre no fue cariñoso, pero sí se dio para sus hijos. Le daba su comida, sus atenciones, su escuela. Todos los padres cargan a los niños obligados, que están pataleando, están llorando. Exacto. Pero
quizás hay adultos envejecientes, ya muy discapacitados, muy necesitados, que quizás fueron tan poco cariñosos con los hijos, que los hijos no sienten ese afecto. Yo creo que nosotros debemos apelar al perdón. Claro que y sí. a la misericordia. Claro que hacer un sí. llamado al perdón y a la misericordia, porque igual ese padre, ese abuelo ya que no puede valerse por sí mismo, que ni juicio a veces tiene porque tiene un problema de su salud mental, necesita ayuda. Claro. Yo creo que ya es tiempo de que olvidemos, porque lo he escuchado Sí, así de mismo, personas. así mismo Es que me dio tan poco cariño que a mí no me nace. No nace, pero hay que hacerlo. Yo quiero que hablemos de eso, de un llamado a la misericordia y luego entonces hablar qué ofrece este centro de terapia Sí. cuando regresemos de la pausa comercial. Vamos a la pausa, es un poquito corta, todo lo que tenemos en pausa para que ustedes puedan pues saber todo lo que tenemos en el medio anunciando. Y regresamos con la doctora licenciada a hablar de personas ya envejecientes que necesitan terapia. Bueno, los que nos están sintonizando en este momento, que espero que no, estábamos hablando en el segmento pasado con la doctora Aracelis Almanzar. Ella es fisioterapeuta. Decimos doctora y también es licenciada porque hace terapia para envejecientes de manera particular. Estamos tratando un tema, en mi opinión, muy interesante, y es el trato con este tipo de pacientes que necesitan terapia, necesitan ayuda, no solamente física, sino psicológica. Vamos a pedirle a la licenciada y doctora que nos amplíe qué servicios da a su centro y cómo es el manejo de los pacientes. Sí, estos pacientes, previo a una evaluación que se hace de manera particular a cada uno de los envejecientes para conocer sus fortalezas y debilidades y saber agruparlo, o sea, poder clasificarlos por grupo en función de esas fortalezas y debilidades, porque no podemos poner por personas como es un adulto frágil con un adulto sano, porque vamos a tener problemas para implementar el ritmo de la terapia. Entonces, los clasificamos según fortalezas y debilidades. Y en estos pacientes, en estos envejecientes, nosotros hacemos una vastas actividades que tienen que ver en el orden cognitivo, o sea, en el orden del conocimiento, y también físicas. O sea, implementamos el ejercicio, ya sea para trabajar la coordinación, el equilibrio, trabajar marcha, trabajar ejercicios activos, que son los que hace el mismo paciente, si está en condición de hacerlo, o asistido, cuando uno realmente lo ayuda un poco, o pasivo, que es uno que hace el ejercicio. Hablo un poquito rápido para decir de todo un poco. Sí. Exacto. Estos pacientes, además, trabajamos motricidad fina y motricidad gruesa. Esto significa que trabajamos con todo el cuerpo cuando hablamos de gruesa, y cuando decimos de fina, es trabajar partes pequeñas que tienen que ver con ojo, mano. O sea, el agarrar un lápiz, el escribir, el hacer una presión, todo esto tiene que ver con la motricidad fina. También trabajamos lo que es el esquema corporal, o sea, que la persona sepa el conocimiento de su cuerpo y las funciones de este. En los envejecientes vuelven a ser niños y hay que enseñarlo. A muchos de ellos pierden la capacidad de decir que este es un brazo, que este es mi vista, y todo esto hay que enseñárselo. Lo hacemos con fichas que ellos la van seleccionando según el mandato que le vamos pidiendo. Usamos también las terapias, como decimos, cognitivas, que son trabajando percepción, atención, lateralidad, trabajamos memoria, orientación, o sea, saber que el paciente tenga conocimiento, y si no sabe, ayudarlo a mantener los que tengan y a recuperar y aumentar los que la han perdido o la tienen. Por ejemplo, un paciente que sepa reconocerse a sí mismo, eso es una orientación personal. Al mismo tiempo, reconocer en dónde se encuentra, o sea, reconocer el espacio, esa es la orientación espacial, y decir en qué tiempo, en qué momento se encuentra, o sea, es la orientación ya temporal. También trabajamos... Perdón, doctora, ¿qué pasa cuando, sí, para que siga, qué pasa cuando estos pacientes envejecientes llegan a terapia? Que usted sabe que llegan quizás en su silla de ruedas, y cuando llegan allá, ¿qué sienten? No, al principio
vamos a decir ya cuando no tanto en la primera evaluación, porque en la primera evaluación no lo trabajamos, porque es una evaluación larga y es prácticamente una hora. Entonces, el envejeciente se cansa con facilidad. Ya en la, vamos a decir, la primera terapia, cuando está con sus congéneres y que puede ver, disfruta muchísimo porque también se baila, aunque sea en una silla de rueda, también trabajamos los aromas, o sea, la persona, hacemos cuentos, refranes, todo eso se trabaja con el objetivo de lograr capacidades, aumentar las capacidades en los pacientes. Es divertidísimo, es una manera que en la medida en que ellos se trabajan, también se divierten, por volver otra porque vez. socializan, Sí, claro. y no resulta un trabajo, porque es sumamente, como le dije, es adaptada al nivel también intelectual de la persona, porque no podemos ponerle, por ejemplo, trabajamos cálculo, por decir, y a una persona que no es estudiada, no le puedo decir que me diga cuántos son 2 por 25, por ejemplo, porque no me lo va a saber hacer. Entonces, si le ponemos dependiendo, por eso es tan importante la evaluación previa, para conocer todo lo que este paciente tiene y lo que no puede demandar. Pero realmente es sumamente agradable, es un ambiente emocionante y para mí también, o sea, todo el mundo se divierte, realmente. Y también otros pueden darse cuenta de que las debilidades que tienen, sus disfunciones que tienen, no son tan grandes como la que tiene María, como la que tiene Antonia, como la que tiene, o sea, y comparten y pueden ver medir las diferencias entre unos y otros y potenciar y ayudar. Te digo, es una camaradería divina, muy bonita realmente. Qué bueno. ¿Dónde están ustedes situados? Estamos situados en la Carlos Hernández, esquina Catalina Gil, número 19E, eso en San Jerónimo. El teléfono de nosotros es 793-5979 y nuestro celular es 829-920-0822. Ahí estamos. Tenemos las redes también. Sí, sus teléfonos están en pantalla. Diga las redes. Sí, dígalas. las redes tenemos Cefamar sin la E, es Facebook, y tenemos Cefamar RD, siempre no lleva la E, la C. O sea, es CEFAMAR, RD para Instagram y RD1, lo mismo, para Twitter. Tenemos cefamarrd@gmail.com, nuestro correo electrónico. Entonces, ¿el horario que tienen ustedes? Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. De lunes a viernes. Cualquier situación que se presente en una terapia con el paciente envejeciente, ¿tienen sus médicos de cabecera para fuera de usted, claro está? Sí, realmente y no más tenemos, usted es un médico que hizo ejercicio de... Sí, formamos un grupo, aunque no tengo el staff de médico y psicólogo y ese tipo de cosas, pero nosotros tenemos una preparación que nos permite poder resolver cualquier situación mínima, o sea, que no conlleve... No, yo hice la pregunta y me la contesté, porque usted trabajó 20 años en el área contra la emergencia, sí, por lo tanto, cualquier emergencia ya sabe si cómo por ejemplo manejar. este paciente maneja un nivel de ansiedad o una depresión muy grande, pues tenemos, ese paciente lo remitimos a su psicoterapeuta o al psiquiatra, dependiendo del problema que tenga, y de igual manera, si tiene un problema cardíaco o un problema, vamos a decir, de diabetes, pues formamos un equipo, tenemos que formar ese equipo para poder realmente hacer una atención de calidad. Bueno, excelente conversatorio con usted, Araceli, de verdad que sí. Ya sabemos que tenemos una mujer médico que está dedicada a trabajar con este tipo de pacientes que tanto necesitamos. Repetimos un llamado de conciencia a los más jóvenes, de respeto a los papás, de respeto a esos abuelitos, de consideración. Pasado, si sientes que no te trató bien ese adulto envejeciente, olvídalo, ten misericordia y dale cariño. Es importante que hablemos de esto y que ojalá que a partir de ahora, como dice la doctora, puedan haber centros más como este y lugares también, quizás usted cuando crezca mucho más, donde hayan pacientes ya mayores que no puedan estar viviendo con la familia por lo que sea, que tengan un lugar digno donde estar. Ya estaremos hablando en próximas ocasiones con usted, doctora. Y nada, nos vamos a una pausa comercial porque venimos y regresamos con el tema de odontología, que le prometí que vamos a hablar de terceros molares retenidos. Gracias. Un placer. Centro Odontológico
Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una